Hernández Borbolla en su tema, para dar un poco de panorama de lo que vamos a estar platicando. Le quiero insistir a usted en que esta nota que publican la titular del buró del New York Times en la Ciudad de México, Natalie Kitroif, y otra reportera del TEC de Monterrey, también después hizo un posgrado ahí en Columbia University, de apellido Villegas, si no me equivoco, ahorita que me diga don David su apellido, es efectivamente, y perdón, si hay si hay un niño por ahí, tápele los oídos, perdón que sea tan vulgar y tan soez, pero es una reverenda mamada. Es una reverenda mamada, puesto que ellas aseguran haber estado en un narcolaboratorio en Sinaloa en el que se cocina el fentanilo, una droga que es sumamente poderosa y peligrosa. La manipulación y fabricación del fentanilo son absolutamente peligrosas debido a esta extraordinaria potencia, toxicidad y la facilidad con la que puede absorberse en el cuerpo. Es, de hecho, un opioide sintético, se lo planteábamos desde antes, que es entre 50 y 100 veces más potente que la morfina. Esto significa que una dosis muy pequeña, equivalente a unos poquititos granos de sal, puede ser suficiente para causar una sobredosis fatal. Y por supuesto que pone en riesgo a cualquier persona que lo manipule sin precauciones. Deje usted ya así como lo hacen ellos, ¿no? Con esta licuadora de olla que tienen. Deje usted ya los guantes, se necesitan trajes especiales, máscaras especiales, porque una persona puede ser víctima de una sobredosis por inhalación, ya que las partículas pueden convertirse en polvo y ser inhaladas accidentalmente, por contacto dérmico, ya que puede absorberse a través de la piel, especialmente si no se usan guantes adecuados. No solo guantes adecuados, si vemos estos señores cocinar supuestamente la droga sin guantes, ahí como si se tratara, no sé, de un atolito ahí, o por ingestión accidental, así de sencillo. Le comentaba a usted que policías, paramédicos, bomberos, personas que llegan a la escena de una sobredosis o que bien detienen a algún narcotraficante, algún narcomenudista, también pueden estar en peligro si no tienen entrenamiento y equipo de protección, ya que incluso una mínima exposición puede causarles efectos adversos. Y bueno, a pesar de todo eso, ahí en el New York Times publicaron el fin de semana este pedazo de mierda, esta reverenda mamada, que firman, insisto, la titular del buró del New York Times en la Ciudad de México, Natalie Kitroff, que no es la primera vez que publica este tipo de cosas, junto con una, otra señora que se apellida Villegas. Esta es su foto, imagínese usted, ¿no? De Twitter, no sé qué signifique, ¿no? Esté ahí con un incendio detrás de ella en un terreno baldío, no sé a qué se deba o qué sea esto, mientras ella está en su teléfono. Paulina Villegas, me dice don David. Paulina Villegas, y que bueno, pues fue tema de controversia ayer en la conferencia de prensa mañanera, puesto que la presidenta de México interrumpe para decir que el reportaje que salió en el New York Times el fin de semana es inverosímil, completamente inverosímil, y que lo van a explicar con datos científicos próximamente. Nosotros dijimos, bueno, también queremos nosotros revisarlo, dar un poco de contexto, y pensamos que en todo caso se quedaría así, ¿no? Como siempre con el New York Times, poniendo su carote, diciendo, bueno, pues ya se fue el reportaje que salió y nos vale madres. No se quedó solamente en eso. El New York Times emitió un tweet en el que se pone detrás de sus reporteras, en el que sustenta lo que dicen esta mentira, este montaje que hacen sus reporteras, ¿no? Y pues obviamente los medios de comunicación corporativos lo traen con bombo y platillo. Medios como la empanizada revista Proceso, Reforma, El Universal, Excelsior, traen ahí, ya salió a responder el gran New York Times
a la presidenta Claudia Sheinbaum, esto es lo que le dijo. The New York Times tiene absoluta confianza en nuestro reportaje sobre la producción y realización de pruebas con fentanilo en México. Nuestras periodistas, yo le pondría entre comillas periodistas, pasaron meses investigando la industria del fentanilo, citaron oficialmente a funcionarios y exfuncionarios mexicanos sobre estos temas y documentaron la operación de un laboratorio de fentanilo en Sinaloa. Respaldamos plenamente la reportería, dicen en The New York Times. E insisto, hay una serie de inconsistencias con el reportaje. No solo que muestran las imágenes, don David, pues las personas que están junto con Natalie Kitroy y Paulina Villegas en esa cocina no tienen, vamos, la protección adecuada y al manipular así el fentanilo, bueno, pues ya estarían en el piso con una bueno, no en el piso, cuando llegan a esta sobredosis se quedan pasmadas las personas. Es una situación horrible, horrenda para la humanidad, pero le decía a usted que no sería así. Además, yo verdaderamente quisiera cuestionar muchísimo que un cártel como el que citan estas reporteras verdaderamente le haya permitido al New York Times meterse hasta la cocina de uno de sus narcolaboratorios. Sí, en su momento lo hizo la Tuta, que invitó a este periodista, se acordará usted, ¿no? Pero la Tuta de la familia michoacana, en su momento, pues era una persona muy mediática, al estilo Al Capone. Y eso era lo que lo caracterizaba como líder de un cártel de la droga. En el caso del cártel de Sinaloa, me parece que, bueno, a diferencia de lo que llegó a ocurrir con la entrevista que concedió el Chapo Guzmán y que le ocasionaría su detención, esta entrevista que le da Sean Penn y a la actriz, se me fue el nombre de esta señora también, ¿no? A la otra actriz esta, pues siempre han buscado, como la mayoría de los grupos criminales, mantener un bajo perfil, es evidente, claro está, ¿no? Es dudoso que le hayan permitido al New York Times, con dos reporteras, meterse literalmente hasta la cocina de un narcolaboratorio. Es completamente inverosímil, pero más inverosímil son los efectos que pudo haber causado a las reporteras y a los operadores de este narcolaboratorio el manipular de esa forma una sustancia tan peligrosa como es el fentanilo. Hay una imagen que es la que me llama más la atención. Es una imagen que ahorita nos va a poner don David, en la que sale mire, esta es la que más me llama la atención. Ahí sí está manipulando el fentanilo en una especie de cubeta con guantes, pero juntito tiene, ve usted dos coronas, ¿no? Dos cervezas Corona. Me comentaba ayer la gente que nos ve desde Culiacán y de Sinaloa en lo general, hasta va a sonar una situación chistosa, ¿no? Pero efectivamente en Sinaloa pues, se toma Pacífico. Ya, claro, ¿no? Hay gente que tomará Corona, pero lo típico es que se tome Pacífico, ¿no? La cerveza Pacífico es más usada, pero eso es lo de menos. ¿Se imagina usted estar tomando una cerveza o cualquier líquido junto con una sustancia tan peligrosa como es el fentanilo? ¿En qué momento tomó la cerveza? Este señor que además está enmascarado, ¿se bajó la máscara para tomarse su cervecita junto con otra persona ahí? En las cervezas que se están echando ahí Natalie Kitroy y Paulina Villegas al tomar las fotos y videos de este pseudo reportaje. Bueno, pues para hablar de esto y mucho más, déjeme saludar con muchísimo gusto al periodista independiente Manuel Hernández Borbolla aquí en Sin Censura. Primero, muy feliz año, Manuel. Bienvenido a Sin Censura. Feliz Navidad, feliz año nuevo. Espero que estés muy, muy bien. Y pues el segundo, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para toda la audiencia de Sin Censura y muy feliz año, el último día del año, ahora sí que la última y nos vamos, como el, el montaje este del New York Times ahí echando la chela mientras preparan fentanilo ahí en unas ollas como si fuera tole, o sea, una cosa verdaderamente patética, porque además lo que comentó la presidenta Claudia Sheinbaum ya lo habían comentado desde el gobierno de López Obrador, ya habían mostrado ese proceso de cómo se realiza fentanilo y demás, y pues es evidente que el pasquín de la CIA, el New York Times, trae una campaña muy intensa sobre el tema del fentanilo en México, como no lo tiene con el tema de los laboratorios de fentanilo en Canadá, por ejemplo,
porque traen una consigna muy clara, que es tratar de generar condiciones para la invasión suave que se ha manejado también en otros medios afines a la CIA y al imperialismo estadounidense, ¿no? Así es, porque hay varios, no solamente uno, varios mega reportajes del New York Times sobre los narcolaboratorios en México, y no de algo que tú como periodista lo sabes, yo como periodista lo sé, es altamente noticioso que en un país muy desarrollado, de primer mundo, como es Canadá, encontraran megalaboratorios de fentanilo. Eso es, pero de verdad, de 8 columnas, ¿no? Es decir, oigan, es Canadá, encontraron narcolaboratorios en Canadá. A lo mejor, mira, incluso, ¿no? Bajo la misma tónica que tiene ahí el New York Times de pintar a México como, ya sabes, ¿no? Este país desértico en el que, según ellos, todos deambulamos en calzón de manta con nuestros sombrerotes y guaraches y bebemos tequila a la sombra de un nopal, a la vez que preparamos fentanilo, ¿no? Esa es a reserva de ese planteamiento del New York Times. Bueno, pues a lo mejor y se cae en un lugar común que se hagan este tipo de reportajes en México, ¿no? Donde se asumiría por cliché clasista y racista que hay pues una participación más fuerte del narcotráfico. Creo que sería mucho más llamativo, más noticioso el hecho de que encontraron narcolaboratorios de fentanilo en un país como Canadá, no uno, sino varios, y que son de hecho llamados meganarcolaboratorios, y aún así la nota es sobre México. La nota es una vez más pintándonos muy a la Speedy González, en imágenes en una cocina derruida, que de pronto por ahí sale una imagen de la última cena de Leonardo da Vinci, ahí cocinando una especie de atole, como bien mencionas, que ellos dicen que es fentanilo, utilizando ahí una cervezona. Esto es hasta ofensivo en mi opinión, Manuel. Sí, sí, pues así es el imperialismo mediático que practica el pasquín de la CIA, el New York Times, que en el último año ha recibido toda clase de protestas por su cobertura sobre Palestina, por su encubrimiento del genocidio a favor de Israel, y así como reportan sobre Palestina, reportan sobre México. Aquí lo sorprendente, pues es, bueno, ni siquiera sorprendente, porque ya no me sorprende a estas alturas, ¿no? Pero es verdaderamente patético como muchos medios de comunicación de la prensa corporativa en México y muchos periodistas mexicanos, incluso el año pasado, pues salieron a defender al New York Times cuando López Obrador le respondió a la corresponsal del New York Times en México con sus campañas, esas que no son de ahorita, sino que ya tienen un rato, ya traen consigna desde hace un rato, e incluso divulgó su teléfono privado al leer un correo que mandaron a presidencia en un tono amenazante. Y aquí todavía se ponen, o sea, hay un sector de la prensa mexicana y de los periodistas mexicanos que se las dan de críticos y muy acá, pero que al final de cuentas, pues, son completamente dóciles, serviles, eh, eh, acríticos con la hegemonía estadounidense y con sus medios de comunicación que son abiertamente imperialistas, traen una agenda de tratar de desestabilizar a México y realmente pues me parece patético que todavía salgan a defender, junto con algunos impresentables como Raimundo Riva Palacio y demás, a este tipo de prensa corporativa que, como lo digo, en el último año pues han recibido toda clase de protestas en sus sedes allá en Nueva York, en su sede principal, precisamente por la cobertura tendenciosa a favor de proteger a genocidas. Es decir, acá en México hay una mentalidad tan colonizada que muchos incluso salen a resaltar al New York Times como si fuera portador de la verdad, cuando realmente pues sus coberturas de los últimos tiempos, no sé cómo habrán sido en los 70s, por ejemplo, a lo mejor era otro tipo de periodismo el que practicaban, pero el que al menos a mí me ha tocado ver del 2010 para acá, es No, pero no te absolutamente... interrumpa, del 2000, fue el New York Times el que se puso detrás de la invasión a Irak, de la invasión a Afganistán, con una serie de mentiras, con columnas.
fíjate, publicaban columnas y notas que después se comprobaron era mentira lo que se planteaba sobre una supuesta peligrosidad tanto de Afganistán como de Irak, y que todo esto en el ánimo de sustentar las invasiones de George W. Bush a estas dos naciones, dizque para buscar, para castigar a los causantes del 11 de septiembre, de los ataques terroristas en Nueva York el 11 de septiembre, y esto pues después se cae a pedazos cuando encuentran a Osama Bin Laden en Pakistán, ¿no? O sea, ninguno de los, ni en Afganistán, ni en Irak. Recordarás que mismo Naciones Unidas determinó que no había armas de destrucción masiva en Irak, como decía Bush. Esto pues para tener un precedente con tal de invadir Irak. Y el New York Times estuvo detrás de todo esto. O sea, son hasta históricas las notas, las columnas que publicaron a favor de la guerra en Irak, a favor de la invasión también en Afganistán. O sea, yo tampoco no sé si antes de esto pudieron tener de alguna otra forma una cobertura muchísimo más liberal o periodística. Ahora que me acuerdo, querido Manuel, la verdad es que no. Fíjate, perdón, lo acabo de ver, pero aquí tengo el libro, la biografía que siempre cito, ¿no? La biografía de Pancho Villa, de Paco Ignacio Taibo II. Te lo voy a buscar, pero cuando lo leí me acuerdo que cita muchas veces al New York Times en planteamientos de hace más de 100 años, sumamente racistas sobre los mexicanos, sobre Pancho Villa, racistas, clasistas, directamente ahí desde el New York Times. Así que ahora que lo mencionas, creo que nunca ha sido un buen diario. Siempre ha sido un diario racista, clasista, pues vamos, que sirve los intereses de quienes estén en la junta editorial y los intereses que tengan en cuanto al cabildeo en Washington, ¿no? O sea, es una mierda de periódico, pero lo ponen en un pedestal del periodismo, ¿no? Dicen, ay, es que es el gran New York Times, todos seamos como el New York Times, el que trabaja en el New York Times es el gran periodista, así como, ¿no? Sí, siempre han sido de esa calaña, ¿no? Es el diario insignia del imperialismo estadounidense, pero sí me parece que por lo menos antes disimulaban un poquito mejor que lo que han hecho en últimos tiempos, que ya son más descarados, más burdos, y que creo que tiene que ver con este proceso de descomposición del imperialismo estadounidense en varias fases o varias etapas, ¿no? Ves, por ejemplo, Hollywood, cómo está ahora, pues está en un franco proceso de decadencia. Esa gran maquinaria de propaganda que en algún momento fue Hollywood ya no lo es actualmente. El neoliberalismo se los acabó comiendo. Y me parece que algo similar pasó con el New York Times, que ahora pues son demasiado burdos y demasiado explícitos en sus montajes. Y me recuerda también esto del fentanilo, pues otros montajes de la prensa estadounidense y mexicana. Está, por ejemplo, el caso de Latinos, cuando entrevistaron ayer a un encapuchado que dice que era de los ardillos, tratando de incriminar a López Obrador, que era evidentemente un montaje para tratar de generar reacciones. Y me recuerda también uno más reciente, pues ahora como una reportera de CNN supuestamente liberó a encarcelados del tiránico régimen de Bashar al-Assad, al mismo tiempo que pintan de alegres y moderados pues a los terroristas de Al-Qaeda que acabaron asumiendo el poder en Siria en fechas recientes. Y digamos, ese tipo de coberturas, el montaje de lo que se llamó la masacre de Bucha, en el caso de Ucrania, que fue realmente una operación de inteligencia de la CIA y del MI6 para romper las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia al principio del conflicto. Es decir, es una larga lista de montajes los que tiene la prensa estadounidense y en particular el pasquín de la CIA, el New York Times, que evidentemente traen una agenda abiertamente imperialista para tratar de someter a México a los intereses de esta gente, porque el New York Times no investiga por cómo su gobierno y sus agencias para las cuales trabaja el New York Times pactaron con los hijos del Chapo Guzmán allá en el gobierno de Estados Unidos para detener a Ismael Mayo Zambada y generar una crisis de violencia en Sinaloa, porque eso no lo documenta el New York Times, nada más documentan la parte que les conviene
para tratar de justificar esta invasión suave, cuando realmente todo lo que se nos ha contado sobre el narcotráfico en México, pues es una absoluta y vil mentira. La CIA es la que hizo grandes, es la que inventó a los grandes cárteles de la droga a través de varias operaciones. Ayer bueno, yo he estado leyendo sobre esos temas que estoy indagando a fondo. Y por ejemplo, pues el asesinato del periodista Manuel Buendía y el asesinato de Enrique Kiki Camarena, pues están completamente vinculados porque a final de cuentas fue la CIA la que crea el cártel de Guadalajara para financiar sus guerras en Centroamérica. Y lo mismo pasó con el caso de Colombia, pues ahí está el caso del piloto Barry Seal, piloto de la CIA, que trabajaba hombro con hombro junto a Pablo Escobar para tratar de alimentar este negocio en el que introducían drogas a Estados Unidos, principalmente cocaína, y transportaban armas hacia Centroamérica. Esa dinámica de llevar drogas hacia Estados Unidos y bajar armas sigue hasta el día de hoy, y es increíble que a estas alturas todavía aquí en México pues sigan como embrujados algunos colegas bastante faltos de criterio, que son bastantes, hay que decirlo, deslumbrados por esta prestigio mediático, esta campaña de marketing que ha tenido históricamente el New York Times como el mejor periódico del mundo. Incluso se atreven a decir, ¿no? Pues cómo estarán los demás. Realmente pues es una farsa de tintes imperialistas. Todo lo que nos han contado sobre el narcotráfico, incluyendo esta estupidez del fentanilo, es una campaña armada, montada y diseñada para estar fregando a México y tratar de someterlo a los intereses del imperialismo estadounidense. Aquí, digo, ya este último montaje del New York Times ahí con disque integrantes del cártel de Sinaloa, que deberían de decir las reporteras cómo lograron tener acceso a eso, porque pues es muy probable que hay algunas agencias de Estados Unidos, de las embajadas, hayan facilitado ese tipo de contactos, por llamarlo de alguna manera, para tratar de generar una campaña ahí, dizque haciendo fentanilo mientras se echan sus chelas con sus chamoy en una cocina de una casa, o sea, porque realmente son instrumentos que hay en una casa, no en alguien que se dedica profesionalmente a producir grandes cantidades de droga sintética para transportar a Estados Oye, Unidos. y que tiene los medios, pero que te interrumpa, pero tiene, si se refieren ellos al cártel de Sinaloa, pues por supuesto que el cártel de Sinaloa tiene los medios y la infraestructura para hacer un verdadero narcolaboratorio, ¿no? O sea, con verdaderos instrumentos. O sea, no, esto es al estilo Breaking Bad, ¿no? Muy, muy hollywoodense y etcétera. Cuando efectivamente organizaciones criminales como dicho cártel y otros tienen la posibilidad de adquirir pues vamos, ¿no? Los insumos para poder realizar correctamente ese trabajo, ¿no? Y tener la droga que quieren posicionar en los Estados Unidos. Además, entra en contraposición a otra, perdón que lo diga así, a otra reverenda mamada que nos aventó el New York Times hace algunas semanas. No sé si te acuerdas, Manuel, y querido público consentidor, que salieron con la estupidez de que los cárteles estaban reclutando a estudiantes de química en las universidades mexicanas. Entonces, es a ver, o están especificándose, ¿no? O están haciéndose cada vez más eficientes, ¿no? Incluso al contratar a ingenieros químicos, o no, o están haciéndolo todo al ahí se va, ¿no? Con instrumentos de cocina, esta licuadora que utilizas en las ollas, esa la tiene mi esposa y yo la utilizamos para moler los frijoles, manos. Es que eso está de risa, ¿no? Ver cómo actúan ellos. Pero lo más preocupante de todo, Manuel y querido público consentidor, es que si a lo mejor en México mucha gente se está burlando de esto, hasta con memes, acá en Estados Unidos, la gente educada
le cree absolutamente todo al New York Times. Se traga absolutamente todo del New York Times. Creo que a lo mejor un ingeniero o una ingeniera química se podrían dar cuenta de que esta es una basofia de nota y que es una mentira. Pero un maestro de secundaria, de primaria, de preparatoria, un abogado, un médico que lea el New York Times y vea esto, decir, no mames, mira nada más cómo hacen el fentanilo ahí en México. Bueno, no soy un médico, el médico seguramente sabrá que es una sustancia muy peligrosa, pero la mayoría se van con la finta, Manuel, y todos ellos el fin de semana se creyeron estas imágenes del New York Times. Sí, pues a final de cuentas eso es lo que buscan, o sea, es lo mismo, no les interesa el apego a la verdad, sino generar una impresión entre un sector de la población estadounidense para justificar sus medidas imperialistas en México. Llama la atención que a pesar de que Donald Trump pues es como del Partido Republicano, que supuestamente es el bando contrario al New York Times, pues los dos están completamente en sintonía a la hora de promulgar este tipo de campañas abiertamente colonialistas, imperialistas, y más ahora en un momento donde pues van a mandar a un boina verde de la CIA como embajador en México. Es decir, ve nomás ahora sí que la chingadera, disculpen la expresión, pero, o sea, ellos crean a los cárteles, con gente como Ronald Johnson, que tuvo una participación muy activa en toda la crisis en El Salvador en los 80s, precisamente, o sea, conoce perfectamente el tema desde las entrañas. Ellos generan la crisis de fentanilo a través de las farmacéuticas y la crisis de los opioides en los 90s, recetando medicamentos muy potentes que se utilizan. Realmente el fentanilo es un medicamento de anestesia para operaciones. Tengo amigos médicos que lo utilizan con esos fines. Y que se convirtieron pues como en dulces para un sector de los estadounidenses por las facilidades que han dado históricamente los gobiernos allá. Luego crean ciudades zombies como en Filadelfia, entre algunas otras regiones de Estados Unidos, donde la gente, eso también me llama la atención, que nadie se pregunta por qué la gente en Estados Unidos está ingiriendo grandes cantidades de un opiáceo tan potente. A final de cuentas, estos opioides son para mitigar el dolor. Es decir, lo que nos está diciendo este fenómeno social es que hay un gran sector de la sociedad estadounidense que está padeciendo un enorme dolor, que están dispuestos a anestesiarse a estos grados, que se ha generado una crisis sumamente potente, pero en lugar de atender las causas de esa crisis y atender a los responsables, lo acaban utilizando para seguir justificando su política imperialista, que es lo que ha ocasionado en buena medida este tipo de fenómenos y de situaciones. Y bueno, pues lo entiendes de la prensa estadounidense, porque pues, históricamente siempre han sido así, ¿no? Tratando de poner un pie en todos lados y particularmente en América Latina, pero sí me resulta patético que un amplio sector de la prensa mexicana tan colonizada, pues ni siquiera refute este tipo de cosas, ¿no? Yo nunca he visto a Aristegui Noticias, por ejemplo, refutar este tipo de contenidos, de materiales, a toda el ala de la prensa alineada y que gira en la órbita de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad de Claudio X González, que ganan muchos premios de periodismo y publican libros y se las dan de muy acá, pero que los hechos pues, son completamente serviles y dóciles al imperialismo estadounidense, ¿no? Me resulta absolutamente vomitivo la manera en que este sector de los periodistas mexicanos tan alienados están dispuestos a salir a defender públicamente al New York Times. Por ahí lo publiqué ayer en Twitter, lo recordé, de una carta ahí con varios firmantes, saliendo a defender al pasquín de la CIA en contra de los intereses de México y de su propio país. Es decir, me parece que es un ejemplo muy burdo, muy fehaciente de cómo operan estos mecanismos de propaganda imperialista y cómo se acaban replicando de manera acrítica muchos de los contenidos que salen de ahí, ¿no? Entonces es verdaderamente una lucha muy fuerte la que estamos haciendo desde otros espacios y desde otras trincheras, denunciando este tipo de cosas, porque digo,
yo vi a muchos muy calladitos con lo de Ronald Johnson, o sea, a pesar de su historial de boina verde, experto de la CIA en desestabilización, por ahí está el desplegado que firmaron en febrero de este año, ahí a través de una organización CPJ Américas, que ya saben que siempre tienen aquí metidos intereses a través de sus organizaciones financiadas por USAID, entre otras, alentando este tipo de cosas. Entonces, realmente, cuando ves el panorama completo, ves cómo los republicanos con Donald Trump y Eduardo Verástegui y demás quieren hacer un partido franquicia del Partido Republicano en México, ves cómo está operando la propaganda imperialista, pues es evidente que sí van por lo de la invasión en México y en otras regiones. Pues ya amenazó Trump que van por Panamá, van por Groenlandia, etcétera, etcétera, ¿no? Y a pesar de que Trump es un blofeador nato, que trata de soltar ahí cosas para despistar, entre todas esas disparates que dice, hay algunas cosas que van en serio y precisamente lo usa como para que no se sepa por dónde viene el fregadazo, a pesar de que ya es muy cantado pues los intereses que tiene para México, es decir, todo su gabinete de política exterior está dedicado al golpismo en América Latina, son puros profesionales del golpismo y de la desestabilización en América Latina, y sin embargo aquí en México pues es prácticamente normalizado ese asunto como si fuera una cosa de todos los días, ¿no? Me parece que es sumamente lamentable esa postura. Me parece que la presidenta Sheinbaum ahí tiene una prueba de fuego de que debería rechazar las cartas credenciales de un personaje como Ronald Johnson, precisamente porque Trump está midiendo hasta qué punto está dispuesto a ceder el gobierno mexicano y es sumamente peligroso tener como embajador a un perfil de esta índole. De todas maneras lo van a tener, aunque no vayan a aprobar a este perfil. De hecho, también vi algunas que respingaron algunos perfiles en el Senado, que digamos es la parte del Congreso que lleva los asuntos internacionales, pero de manera muy tibia y medrosa. Me parece que esta es una prueba de fuego para ver hasta qué punto la 4T va a defender los intereses de los mexicanos, a pesar de tratar de llevar la fiesta en paz dentro de lo que cabe con Donald Trump. Pero hay cosas en las que sí te tienes que fijar de manera muy clara y contundente, y me parece que este caso del embajador es uno de ellos, porque a final de cuentas, ¿qué podemos esperar de este tipo de perfiles? Pues operaciones encubiertas, como las ha habido con el caso de la familia Levarón y Langford, que ya lo he mencionado varias veces, es cuando se intensifica de manera muy notable el tema de la necesidad de invadir México, según políticos y según la prensa estadounidense, pero que realmente pues ya es un tema que viene desde la administración Obama. Desde la administración Obama también ya se estaba planteando esta posibilidad de la invasión suave, a pesar de que les dieron armas, 2,000 armas en la operación Rápido y Furioso a los cárteles de la droga, desde la Agencia de Control de Tabaco en Estados Unidos, 2,000 armas, o sea, no son pocas cosas, es una milicia lo que dieron. Están armando milicias y grupos paramilitares para desestabilizar. Esta operación de Rápido y Furioso la realizaron de 2006 a 2010, más o menos. Es decir, en lo más álgido de la guerra contra el narcotráfico de Calderón, les dieron armas supuestamente para investigarlos, para una operación encubierta, para que cayeran los criminales. Ni cayeron ningún cártel, y nada más les inyectaron armas para desestabilizar al país. Esto es parte y digamos, el caso Rápido y Furioso es el que tenemos más documentado y que incluso ha sido reconocido por los mismos estadounidenses. Pero ¿cuántas otras operaciones tipo Rápido y Furioso no han realizado en los últimos años para darles armas a los grandes cárteles de la droga, que a final de cuentas son sus empleados, y lo estamos viendo por cómo pactaron con los hijos del Chapo Guzmán? Es decir, todo lo que nos han dicho sobre narcotráfico en los últimos 50 años es una vil farsa, y el problema es que son tan fuertes los aparatos, o han sido tan fuertes estos aparatos de propaganda, que muchos terminan replicando de manera inconsciente incluso este tipo de narrativas que no tienen un asidero con la realidad. Cuando te pones a investigar y le vas jalando el hilo a las cosas, pues empiezan a salir temas que son bastante cuestionables. He estado leyendo a un investigador muy serio y muy importante,
ahorita te voy a decir el nombre, se llama... Ay, por aquí lo tengo. Bueno, el caso es que hay investigadores serios en Estados Unidos, el caso de Gary Webb, por ejemplo, que digamos es el paradigma con su libro Dark Alliance, que documentó pues cómo la CIA utilizaba la venta y el tráfico de cocaína en California para financiar a los contras en Nicaragua. Y hay varios periodistas estadounidenses que han investigado el tema a fondo y que son minimizados por la gran prensa estadounidense. De hecho, en el caso de Gary Webb, periódicos como Los Angeles Times incluso pusieron a un equipo de 17 personas dedicados de lleno a tratar de desmentir todo lo que hizo Gary Webb, que acabó siendo asesinado, a pesar de que la versión oficial es que se suicidó con varias puñaladas en la espalda, ¿no? O sea, unas cosas verdaderamente aberrantes que están ocurriendo frente a nuestros ojos y que está un sector ahí de los mexicanos y sobre todo de los periodistas mexicanos, que es gran parte de mi coraje, pues idiotizados por las narrativas que salen desde la prensa estadounidense y que sigan idiotizados a estas alturas de la historia con este nivel pues de amenaza que se está ciñendo sobre México y que todavía salgan ahí a aplaudirle y hacerle segunda y hacerle coro a las estupideces y a la agenda mediática y de montajes del pasquín de la CIA, pues me parece verdaderamente aberrante y vomitivo. Por eso tenemos la obligación de luchar a contracorriente y advertir a la gente. Esto que les están diciendo es una absoluta mentira. No nada más esta última publicación, sino todo lo que nos han dicho sobre el narcotráfico. Estaba leyendo algunas versiones que me parecen muy interesantes, que incluso señalan que, bueno, sabemos que la CIA también históricamente y el Deep State ha jugado un papel en otros varios escándalos de Estados Unidos, incluyendo el asesinato de JFK, de John F. Kennedy. Hay por ahí algunas versiones que apuntan que la creación de la DEA por parte de Nixon en la década de los 70 obedecía a una grilla política interna dentro de Estados Unidos para tratar de quitarle las operaciones de narcotráfico a la CIA. Eso explicaría, entre otras cosas, pues los continuos choques que hemos visto entre estas dos agencias, en el caso, por ejemplo, del asesinato de Enrique Kiki Camarena en los 80s. Entonces, pero esta versión obviamente pues la encuentras cuando te metes muy de lleno en los temas. Sin embargo, pues me parece que ha sido arrolladora la maquinaria propagandística para tratar de utilizar el narcotráfico, no solo en México, sino en otras partes del mundo, el mismo tema de Afganistán. Hay incluso dudas de cómo, por ejemplo, algunos de los operadores de aviones que estuvieron involucrados en lo de las Torres Gemelas del 11 de septiembre, pues usaban aviones donde se transportaba heroína anteriormente por parte de la DEA. Es decir, hay muchas dudas y realmente cómo el narcotráfico se ha convertido o ha sido utilizado durante los últimos 100 años, me atrevería a decir, pues como un mecanismo del imperialismo estadounidense para generar ingresos no reportados, utilizarlos en operaciones encubiertas para desestabilizar otros países y al mismo tiempo como una maquinaria propagandística muy grande para tratar de ejercer una presión política de manera oficial. Entonces, digamos, el narcotráfico es una coartada perfecta para todos los intereses del imperialismo estadounidense, que además ellos son los que prohibieron las drogas. Es decir, todo lo que nos han contado sobre el narcotráfico, pues es una absoluta farsa que hay que ir desmontando y sobre todo en estos tiempos en donde están utilizando esto pues para justificar una invasión en México, como ya lo hicieron en Panamá, por cierto, donde con Manuel Noriega primero lo utilizaron como su aliado, precisamente para introducir armas en Centroamérica y después invadieron Panamá para supuestamente quitar al narcotraficante Manuel Noriega, que trabajaba para ellos. Y esta misma lógica se ha repetido una y otra y otra y otra y otra vez, pero pues aquí un gran sector de los críticos del poder siguen completamente idiotizados por la propaganda estadounidense. Por eso hay que decirlo con toda esa contundencia. Y yo reto a cualquiera de estos que salieron a defender al pasquín de la CIA, pues a que nos sentemos a debatir sobre el narcotráfico, a ver si les alcanzan los argumentos, precisamente porque es muy peligroso esta actitud tan dócil, tan pusilánime, tan cobarde,
que están asumiendo frente a este descarado intento de invadir México. A ver, y esto en cuanto a Ronald Johnson, ponle que la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de México, niega su participación como embajador de los Estados Unidos en México, no se lo permite, porque eso, vamos, está, así puede ocurrir, eso está en la ley, ¿no? Bueno, pues van a poner a cualquier otro tipejo, ¿no? Como en su momento fue el tal Christopher Landau, que nada más venía aquí a comer tacos, y bueno, que fue a México a comer tacos y a pasearse, y a lo mejor mandan a Ronald Johnson como agregado cultural, ¿no? Así de sencillo, y pues va a seguir siendo él el poder detrás del poder, ¿no? O sea, va a ser la misma faramaya, así que yo no cuestionaría tanto si de pronto la doctora Claudia Sheinbaum decide aceptar la llegada de Ronald Johnson. En mi opinión, ¿no? Diría, pues va a ser lo mismo, ¿no? O sea, de todos modos lo mandarían dentro del embajado, sería o a alguien parecido que esté detrás de un perfil que sea menos agresivo para los mexicanos. A lo mejor el hecho de que, como bien mencionas, Manuel, nos estén zorrajando en la cara a un Ronald Johnson es para amedrentar, para decir, miren, y además de todo, les vamos a mandar a un exespía, a un exagente de la CIA, se los vamos a mandar como embajador. A lo mejor es parte de buscar amedrentar, pero pues a ver qué pasa con todo eso. Y la verdad es que de todas formas, hay mucho descaro en el actor de Estados Unidos. Acompáñame a ver estas imágenes. Fíjate que se reporta en el norte de la República Mexicana este incidente. Ocurre en Ciudad Acuña, en la que, pues, según varios internautas, algunos agentes de Estados Unidos habían entrado armados a México. Según reporta Luis Valdés para Diario 24 Horas, pero en el norte, ahí en el diario Sin Límites, en Ciudad Acuña, Coahuila, presuntos agentes federales de Estados Unidos entraron armados a territorio mexicano. En un video que circula en redes sociales, un hombre grabó a un grupo de 5 hombres con uniforme tipo militar y con armas de fuego en una zona de la frontera de México, Estados Unidos, en la ciudad de Acuña, los cuales se identifican como agentes federales del país vecino. Uno de ellos, que se identifica como Adán Muñoz, comenta que es biólogo del Servicio Nacional de Parques de Estados Unidos y que se encuentra en territorio tejano. El autor del clip lo cuestiona en los siguientes términos. ¿Saben que la están traspasando al lado mexicano con armas? Cuestiona el autor del video. No, técnicamente estamos en territorio del Servicio Nacional de Parques, Revira Muñoz. No, esto es territorio mexicano. Voy a llamar al ejército mexicano para que venga a rescatarte, responde el autor del clip. Bueno, ¿qué le parece que mejor lo vemos y lo escuchamos? ¿Para qué se lo estoy yo contando? Y lo comentamos con el buen Manuel Hernández Borbolla aquí en Sin Censura. What are y'all doing? What are y'all doing? You're trespassing. And with weapons, you're in Mexico. What's going on? Adam Munoz. Adam Munoz. My name's Marco Garcia. Adam Munoz. I'm the park biologist here with the National Park Service. But you know you're trespassing on the Mexican side with weapons. No, we're on Park Service land. No, this is Mexican land. It's I can call the Mexican soldiers and they can arrest you. Bring them over here. I mean, What are you doing this? That's my thing. Why are you doing this? Put your gun down. Put your gun down. I don't have Point to it do down. anything. Point it down. Point it down. You're in the Mexican side. Okay? Point it down. You're on SELA property right now. Yeah, It's not private property. but this It's is government property. I am in charge of it. My dad's in charge of it. We've been here for 50 years. Okay? It's fine, sir. That's my job. I'm telling you, The thing is, you're government trespassing. property. No, we're Yeah, not. but you're trespassing. No, we're not. No, you're not. No. Okay. I'm getting the video. I'm gonna fine. send it out. It's fine. We're not Okay. trespassing. That's my job. We're within the I river mean, boundaries. but you were going that way. According to Texas What law. were you doing over there? Over where? We walked straight from the I saw pond. you over there when I got you. We walked from the pond straight back here. It's the easiest walk. Okay. What are y'all doing here? Listen, we don't want any problems, man. We're not trespassing. We're all federal agents. All of us are federal employees.
employees. You got So, the IDs? yeah. Show it to me. So they're in my truck. I'm telling you, we're all fucking federal agents. We know the fucking security on both sides. Okay. There's no problem here, man. We're Okay, not trying to start problems. Just so you know, I'm We're gonna not- send this over to Please the do. Mexicans. Okay. What are they gonna do? I don't know. We're within Texas law. You can hunt a river. Both Yeah, sides the of the river, river. that's fine, the Just river. like you can fish But I both got sides you of the on the river. Mexican side. Do you know where the boundary line is? Yeah, the It's boundary an line's in the elevation. middle. It's Boundary an line's in the It's middle. an elevation boundary, boundary sir. line's in the middle. I'm telling you, sir, it's an elevation boundary, which means that about halfway up that cliff face, that's the river boundary. So on this side, about halfway up the cliff face, about that's your gate right there. With your gate, that's the boundary. Just so you know, I'm gonna send this video out. Yes, sir. Sila. Yes, sir. You know. Dice mitad de río es americano, la mitad es mexicana. No, sir. It's international Si la waters. migración, si Es- la migración me agarra a mí de aquel lado, ¿qué me va a hacer? Nada. ¿Cómo chingados no? Si le están tirando con tienes la que- carabina. Tienes que pasar hasta el Espérate, déjame, ahorita le hablo al hasta el ingeniero. otro lado. Ahorita le hablo al ingeniero. Está bueno. Do whatever you gotta do, though. Man, we're just trying to cross back, dude. We're just having this is public land. This ain't no Yes, sir, it American land. This is Mexican side. And you have weapons. How is the river on that? Pues bueno, ahí están las imágenes. De atrás, Toño, está escrito en inglés, en español. En estricto sentido, lo que están diciendo en inglés estos tipejos es que supuestamente son agentes federales. A mí se me hace más que son cazadores diciendo que son agentes federales, porque si fueran agentes federales no estarían diciendo tanta peladez, ¿no? Ya saben, tienen estos pinches protocolos y dicen, we're fucking federal agents, man. Es decir, se escuchan ahí como si fueran Chich Marine. Pero bueno, efectivamente, según reportan los medios locales, sí cruzaron a Ciudad Acuña y sí están en territorio mexicano, están en Coahuila. O sea, les guste o no, están en Coahuila estos cuates. Y bueno, pues mire, la verdad es que desde que ganó Trump las elecciones, muchos se han sentido con pues con el derecho de hacer este tipo de vejaciones, desde hacer comentarios racistas hasta pues decir, pues ¿cuál es el pedo? Me voy a pasar a México a cazar sin ningún problema, al cabo que ni me van a decir nada. Qué bueno de que este paisano los enfrentó y le dijo, baja tu arma, hijo de la chingada, estás en territorio mexicano, podría yo llamar al ejército mexicano a que te rescaten. ¿Qué opinas de esto, Manuel? Sí, yo creo que son ahí, coincido en que no son agentes como tal, se ven hasta el tipo de armas que trae uno de ellos por lo menos, es más un arma de cacería, pero sí me parece muy sintomático, pues, cómo estos cretinos hablan de que están en aguas internacionales, hazme el chingado favor, o sea, el grado de idiotez y de enajenación y de alienación, y es precisamente, estos son las consecuencias de la propaganda imperialista que se ha difundido con gran fuerza y creen que tienen el derecho de cruzar con armas a la frontera. ¿Qué pasaría si algunos paisanos cruzaran con armas de esta índole, con vestimenta de este tipo al otro lado? Pues sería un absoluto escándalo, ya los hubieran detenido por ser traficantes, terroristas y demás, pero ellos se sienten con todo el derecho de hacer lo que se les dé la gana acá en México. Yo de hecho tengo sospechas de que varios temas acá en México pues se han orquestado a través de milicias similares a estas, pero que sí son agentes encubiertos o echados a andar por el gobierno de Estados Unidos y las agencias estadounidenses para desestabilizar a todo el país. Y bueno, cuando no lo hacen ellos directamente, pues lo que han hecho es soltar a grandes sicarios que saben que son peligrosos para regresar a México a generar desestabilización. Me recuerda, por ejemplo, el caso del chino Anthrax, un sicario del cártel de Sinaloa que fue apresado en Estados Unidos y lo liberaron y a los pocos días apareció muerto en México precisamente porque lo mandaron otra vez lo mandaron de facto a regresar a México para seguir haciendo sus fechorías y pues ahí en un ajuste de cuentas quedó el famoso chino Anthrax.
Pero digamos, son muy habituales este tipo de casos. Durante varios meses hubo muchas dudas de si habían liberado o no a Ociel Cárdenas Guillén. A final de cuentas lo terminaron deportando, en parte porque se hizo tema en la prensa mexicana, pero ¿cuántos grandes capos no hay así que los terminan soltando para seguir moviendo sus fichas al contentillo, ¿no? Por eso me parece que es una gran farsa todo esto que nos han contado y que urge un trabajo a fondo y serio por parte de la academia y la prensa mexicana para tratar de desmontar esta campaña abiertamente imperialista de la guerra contra las drogas, porque realmente ha sido instrumento del imperialismo estadounidense, y si no lo vemos con estos ojos, pues muchas cosas que suceden simple y sencillamente no tienen sentido. O sea, ¿cómo es posible que el mismo juez Brian Cogan, que enjuició al Chapo Guzmán y le dio cadena perpetua, le haya dado solo 28 años a Genaro García Luna, a pesar de que, dicho por el mismo juez, pues eran criminales del mismo nivel? O sea, dos criminales del mismo nivel, a uno le das cadena perpetua y al otro le das 28 años para que la vayan reduciendo ahí al contentillo y al interés de las agencias estadounidenses, para tener un colaborador como Genaro García Luna ahí cerquita, ahí agarradito, y que lo van a utilizar cuando lo crea necesario. O sea, es decir, muchos de estos periódicos como el New York Times, que le aplaudían a Genaro García Luna y a Felipe Calderón en medio de la operación Rápido y Furioso, que el mismo Genaro García Luna recibía premios de la DEA, del FBI, de la CIA, y que ahora resulta que era narcotraficante y no pasó nada con las agencias, que se lavaron las manos, pues es una vil farsa, es otro montaje, y así nos vamos de montaje en montaje con este tema de las drogas, pero que muchos pues siguen ahí como aletargados, creyendo que las estupideces que nos cuentan desde la prensa hegemónica, gringa, estadounidense, con sus montajes ahí rescatando personas de supuestos calabozos en Siria que nunca se han podido comprobar hasta la fecha, pues es realmente cómo ha utilizado Estados Unidos los aparatos de propaganda para sus fines bélicos, ¿no? Entonces seguimos en esa lógica y insisto, yo siempre lo estoy repitiendo y ya hasta parezco disco rayado, ¿no? Pero para responderle a estos medios se necesitan medios de comunicación fuertes en México, o sea, por una cuestión geoestratégica. ¿Con qué le vamos a responder al New York Times? Nada más con SPR, con las redes sociales, que son esfuerzos muy válidos los que estamos haciendo desde nuestras trincheras, pero digamos no se compara la capacidad de infraestructura, de financiamiento que tienen la gran prensa hegemónica a lo que se puede hacer desde un espacio de YouTube, ¿no? Entonces, me parece que también ahí el gobierno mexicano debe de ponerse las pilas y entender que gran parte de las ofensivas políticas que está lanzando el imperialismo estadounidense son a través de los medios de comunicación. México necesita medios de comunicación fuertes, sólidos, y con intereses nacionales para tratar de responder a estos bulos, porque la prensa actualmente en México pues es completamente afín a los intereses de la oligarquía neoliberal y afín a los intereses del imperialismo estadounidense. Entonces, va a ser muy difícil que desde la mañanera se estén respondiendo todos estos casos cuando necesitas otro tipo de blindajes. O sea, si lo vemos en términos de guerra, que a final de cuentas es como con la lógica que piensan ellos, el asunto de los medios de comunicación debería ser un tema geoestratégico para México y para América Latina, porque es lanzando este tipo de ofensivas mediáticas es como empiezan a generar condiciones para uno ir programando a la población a que acepte y asuma cierto tipo de medidas, y va dándoles cuerda a muchos políticos estadounidenses en sus planes maquiavélicos y de dominación de otros países y de otros territorios. Entonces, para responder a eso se necesitan medios de comunicación fuertes. ¿Con qué vas a responder a estas cosas? ¿Con los de tercer grado en Televisa? Con Televisión Azteca, que es abiertamente un medio controlado por un fascista que trae además alianza con estos grupos. Pues a final de cuentas, Ricardo Salinas Pliego, pues ahí fue a un foro en Argentina de la CEPAC, que es la organización de Donald Trump. Es decir, es completamente afín a los intereses de Donald Trump y de la injerencia en México. Es decir, no solamente estás lidiando contra los medios extranjeros y su bombardeo mediático, sino que también tienes al enemigo dentro,
con este tipo de prensa dócil y alineada a los intereses de la hegemonía estadounidense. Entonces se necesita urgentemente cambiar la correlación de fuerzas de los medios de comunicación, porque hay muchos frentes que tenemos aquí, y por eso es muy común que bulos como este del New York Times tengan una gran estridencia entre estos medios mexicanos. Digo, falta ver el Reforma, por ejemplo, ¿no? Como prácticamente se asume como una sucursal de estos periódicos gringos. Y que es completamente afín a esta narrativa, no cuestionan un ápice y que a final de cuentas pues van tratando de facilitar la dominación cultural de los mexicanos a través de esta situación. Y lo mismo pasa con las narcoseries y todas estas cosas, que ya hasta en Francia hacen películas de narcotraficantes mexicanos, porque es precisamente pues un tema que están posicionando continuamente para justificar muchas de sus fechorías en contra de México. Entonces, no solamente hay que responderles con medios de comunicación informativos, también con series de televisión, con novelas, con ensayos de libros. ¿Qué ha hecho el Fondo de Cultura Económica en 6 años o sea, han publicado algún libro que resuene, que tenga alguna injerencia o alguna estridencia para contrarrestar este tipo de narrativas? No, o sea, a final de cuentas la 4T no ha tomado los aparatos culturales y eso me parece que de alguna manera facilita la labor de estos aparatos de propaganda imperialistas para tratar de ir avanzando en sus fines. Cuando tú ves el poco o los pocos periodistas en México que estamos criticando este tema de la invasión suave, pues somos una minoría en comparación a todos los demás borregos que se ponen de tapete a los intereses de la hegemonía gringa, ¿no? Entonces es realmente difícil, es realmente lamentable que sigamos todavía en esta situación. O sea, deben de invertirle a los medios de comunicación, se deben de generar condiciones para que se creen nuevos medios de comunicación con líneas más nacionalistas que nos permitan contener un poco esta ofensiva mediática de los globalistas, porque no nada más es la prensa gringa, es la prensa inglesa, que está igual, la prensa española, que también tiene mucha injerencia en México y en América Latina, la prensa alemana, que también la prensa francesa. Entonces, a final de cuentas, pues es avasallador esta propaganda, que a pesar de ello se les está derrumbando pues por cosas como el genocidio en Palestina. ¿Quién va a creer en esta farsa de los derechos humanos, del derecho internacional, con todo lo que eso implica, incluyendo los tratados de libre comercio, cuando se ha quedado demostrado una y otra vez pues que es mera retórica para tratar de justificar la dominación de unos? Lo acaba de decir Angelina Jolie, ¿no? Incluso las actrices de Hollywood muchas veces son más críticas que la prensa mexicana acá, la prensa corporativa en México. Acaba de decir pues cómo eso de los derechos humanos pues se aplica selectivamente, porque no a todos les llega ese asunto de los derechos humanos, como lo hemos visto con los niños masacrados en Palestina, y que al día de hoy Israel no tiene una sola sanción. Ese tipo de cosas están desfondando la credibilidad incluso en sus propios países, pero acá se sigue repitiendo con una gran estridencia todas las estupideces que publican allá, incluso con montajes tan burdos como el que estamos viendo ahí, dizque haciendo fentanilo ahí en una licuadora casera. O sea, por favor, es que en verdad creen que somos estúpidos y que no nos damos cuenta, y habrá un sector que sea estúpido y que no se da cuenta, pero vemos otros que sabemos perfectamente lo que están haciendo porque ya lo han hecho varias veces. Por eso hay que recuperar nuestra historia, hacer una revisión analítica de la historia reciente y simplemente estudiando la historia nos vamos a dar cuenta de que esta lógica ha sido repetida una y otra y otra y otra vez, y que nos siguen tomando el pelo con montajes como esto del fentanilo, esta crisis del fentanilo en México. Yo no digo que no haya laboratorios de fentanilo, desde luego que los hay, pero se ha maximizado desde la DEA, desde varias corporaciones estadounidenses, desde los mismos medios de comunicación, para tratar de justificar la dominación de Estados Unidos sobre México. No hay de otra. O sea, porque si realmente les importara, pues investigarían los narcolaboratorios en Canadá, investigarían los casos de fentanilo que entran a través de California, a través de la policía de California, que esos
pasan ahí desapercibidos, pasan de largo, se meten debajo del tapete a los pocos tiempos, pero vemos quienes sí tenemos registro de todos esos casos y que hace falta pues condiciones para que estos temas se entere un sector de la audiencia mayor, porque digamos, también estos temas los trabajamos en un pequeño nicho y en sectores como la audiencia de Sin Censura, que es más informada que el promedio, pero el grueso de la población en México sigue siendo avasallada por las narcoseries, por los noticieros en radio y televisión, y hay que revertir eso urgentemente porque, digamos, es una cuestión de seguridad nacional, de sobrevivencia, de soberanía, responder de manera contundente a estos montajes y estas campañas propagandísticas del imperialismo estadounidense. Querido Manuel, antes de que terminemos con esta intervención, me gustaría compartir un tema más. Solamente si tienes tiempo, ¿me permitirías hacerte un tema más? Sí, adelante. Vamos con esta conclusión. Es que, mira, nos hablas tú de cómo es que efectivamente los medios corporativos, bueno, incluso en México, se suman a la narrativa del New York Times y de los medios corporativos acá en Estados Unidos, una narrativa absolutamente imperialista que busca no solo limpiarle la cara a los Estados Unidos, sino establecer pues un dominio absoluto en México. Lo platicamos debido, bueno, pues a estas notas que hemos estado revisando, ¿no? Desde el pseudo reportaje de Natalie Kitroif y Paulina Villegas, increíble, del New York Times, en el que pues aparecen, según esto, en un narcolaboratorio de fentanilo, manipulando una sustancia tan peligrosa que pues en todo caso les hubiera causado a todos serios problemas en su salud. Lo vemos después de analizar estas imágenes en las que vemos a unos gringos atravesando armados a Coahuila, territorio mexicano, y decir, no, esto es todavía Texas, y etcétera, ¿no? Y asegurando que son ciudadanos, pero que son agentes federales de Estados Unidos. Pero también hay que ver esto que está ocurriendo en estos momentos acá en Estados Unidos. Ya para cerrar, fíjate que luego de que Donald Trump nos llamara a nosotros mexicanos violadores y narcotraficantes, ¿no? De esa forma saltó a la fama en 2016. Pues el violador terminó siendo él. En las últimas horas, una corte ratifica aquí en Estados Unidos el fallo de un jurado que encuentra culpable de acoso sexual, ¿qué digo de acoso sexual? De abuso sexual de una periodista al presidente electo de los Estados Unidos, y confirmó que debe indemnizar a esta periodista, a su víctima, con $5 millones. Esto ocurre mientras se da a conocer en los medios que un tipejo de nombre Patrick Thomas Egan fue detenido en Grand Junction, aquí en Colorado, luego de estrangular a un reportero al exigirle que dijera si era ciudadano estadounidense, y a quien también le dice, ahora estás en el Estados Unidos de Donald Trump. Así le dijo este reportero, este desgraciado, después de estrangularlo, de perseguirlo, de atacarlo, ¿no? Imagínate, solo porque lo vio asiático, le preguntó que si era ciudadano estadounidense, lo estrangula, lo ataca. Y ocurre ahí en Grand Junction, Colorado. No lo sé, te lo voy a investigar mientras tú me das tu opinión, pero creo que esta ciudad, por alguna razón, es la misma en la que se da este ataque a unos empleados del Five Guys, esta cadena de hamburguesas. Hace algunas semanas, cuando acababa de ganar Donald Trump, le presentábamos al público consentidor este video que ahí tiene Don David, seguramente lo tiene por ahí, espero que me lo pueda rescatar, lo tiene el de archivo, un video en el que unos empleados del Five Guys exhiben a un tipejo que les empezó a llamar beaners, ¿no? Por verlos de origen mexicano, les dijo frijoleros. Y estos pues lo empezaron a grabar, y hasta que no les entrega su comida el tipejo es que les vuelve a decir beaners, ¿no? Y que pues ahí sale a defender todas sus consignas racistas. Escuchemos este video. Este video es acababa de ganar Donald Trump, y me parece que fue también ahí en Grand Junction, Colorado. De que fue en Colorado, pero no sé si fue en esta misma ciudad. Vamos a ver y escuchar. What's your name, man? What's your name? Call me a beaner? My name's Chris. Chris what? Chris Thompson. Nice Chris to meet Thompson. you. Never Aren't you guys just hollering white power surrender. back there?
Yeah, You guys you're were just back there white hollering white You're power white at Five power. Guys. Were we hollering white power? Pull out your You camera. call me a beaner. You guys are back there hollering white. You fucking employees are back there hollering Ooh, white you're a power. bad boy. You're a bad boy. Give me my fucking food, bro. You're so Give me my bad. burger. Give me whatever you got. You're so bad. You're so cool. You're such a badass. Look at you. You're gonna be fired. Look at you. Keep it I'm up. gonna be fired. Keep it up. You're gonna be fired. What are you doing, man? Fire me. Give me my food. Fire me. Just give me my fucking food and cut the bullshit. Cut the bullshit. Yeah, What give me my bullshit, food. pussy? Why are you shouting? You got this, right? You called me a pussy. You I got did. this. You're gonna be I fired did. tomorrow. You called me a beaner. You're back here You hollering called me a white power, and you're beaner. back You here called me a beaner. giving your Who are you election vote. Give talking me my to? fucking food, bro. Please, Election? Right now. Give you your election. You already voted. call people slurs, dude. Fuck you fucking beaners. Like, what is that? How are you okay with this? Hey, I'm pretty sure your wife is not even white. Europeans fucking colonized this fucking country. And you fucking beaners are fucking invading it. You're a fucking Who's invading? invaders. Who's invading? You should Who's be fucking invading? ashamed. Who's You should be invading? fucking ashamed. Who's invading? Who's invading? Who's I invading? fucking dare you. Hey, you touch him, I'll beat your fucking ass. What's up? Now What's you're up? fucking reasonable. Get the fuck back, Peter. Hey, woo! Oh, I'm leaving. You're so cool. You're a badass, my guy. Get out. Get out. Please leave. Get out. Get out. You're Thank gone. you. You're gone. Get out. Thank you. Hey, you're gonna slam You me. walk outside, You're we're gonna have a slam fucking me. problem. You're causing us stuff. You're disturbing the customers. Please leave. Why did you calling me a pussy? You could have swung at me. I'm right here. You walked out. Yeah, walk out now. Big guy. Big guy. Bueno, pues mire, le confirmo a usted, le confirmo a Manuel y le confirmo a usted que es la misma ciudad en la que estrangularon al reportero. Grand Junction está como a 4 horas de Denver, Colorado, donde viven cientos de miles, si no es que millones de mexicanos. Tenemos un consulado muy potente ahí en Denver. El consulado de México en Denver, Colorado, es muy importante por la gran cantidad de mexicanos que hay. Y este sitio, Grand Junction, está a 4 horas de Denver, Colorado. Ahí es donde se dan estos dos incidentes. El primero, que le acabamos de mostrar hace unos momentos, en el que vemos ahí un tipejo atacando a unos trabajadores del Five Guys, de esta cadena de hamburguesas, llamándoles beaners, o sea, nada más asumiendo que son mexicanos, ¿no? Según él. Y el otro, a este señor que se llama, mire, el reportero se llama Ron Alex, Ron Alex. Él nació en Detroit, Michigan, ¿no? O sea, es completamente estadounidense, pero pues como lo vio asiático este tipejo, el tal Patrick Thomas Egan, lo cuestionó. No sé si es el mismo, fíjese. A lo mejor es el mismo cuate, pero bueno, le cuestionó que si era ciudadano estadounidense. No, ¿sí? No creo. O a lo mejor, no sé. No creo. No, dice don David que no. Pero bueno, que le cuestiona que si es ciudadano estadounidense y luego lo estrangula. Es detenido por la gente que está alrededor, observando este incidente, lo detiene, gracias a Dios, y llama a la policía. Y querido Manuel, querido público consentido, la policía de Grand Junction, el departamento de policía de Grand Junction, todavía tiene el descaro de decir que fue un incidente aislado. Dice, el departamento de policía de Grand Junction considera que se trata de un incidente aislado que no supone una amenaza relevante para la comunidad. ¡No mamen! Es la segunda vez que ocurre en esa ciudad. ¿De qué chingada estamos hablando? Bueno, perdón, ahora sí hablé mucho. Te escuchamos, Manuel. Sí, pues es el fascismo estadounidense, ¿no? Que está repuntando luego de que se desfondaron los liberales con su proyectito neoliberal, que acaba siendo sepultado en la pandemia, y que lo que hemos visto pues son las secuelas de esa situación. Cuando uno lee los libros de historia y se pregunta cómo llegó Hitler al poder, cómo llegó la sociedad alemana a aceptar este tipo de cosas, pues lo podemos ver en otro contexto, en otro momento histórico, pero de manera muy tangible, en expresiones como este video que nos acabas de mostrar, Toño, que se muestra cómo hay un sentimiento abiertamente fascista dentro de Estados Unidos y que están haciendo implosión. Estas acusaciones contra Donald Trump, si bien es cierto que Donald Trump es un patán,
Eso no, es un patán supremacista. Sus padres estaban vinculados al Ku Klux Klan y, digamos, trae toda esa mentalidad muy arraigada del supremacismo blanco, que es una mentalidad abiertamente fascista, o sea, como los peores personajes de la SS del régimen nazi, pues están hoy regresando al poder en Estados Unidos, pero eso no quita, por todo lo mal que nos puede caer Donald Trump, por la amenaza que sea de México, que también está habiendo una conspiración para tratar de sacarlo de la presidencia, al estilo Lofer, que ellos han impulsado durante mucho tiempo en varios países. Pues ahora resulta que en Estados Unidos están empezando a padecer lo que ellos han aplicado históricamente en otros países. Hace unas semanas, hace unos días, salió por ahí un artículo en el medio de Hill, un medio de comunicación muy metido en temas sobre todo del Capitolio, del Congreso estadounidense, afín al Partido Demócrata, y a partir de ahí estaban casi llamando a no dejar llegar a Donald Trump a la presidencia, pero que para eso era necesario que se activaran ya los procesos judiciales en contra de Trump, e incluso hacían un llamado pues a no dejar llegar a Trump a la presidencia a través de situaciones legales y jurídicas, ¿no? Obviamente, pues Trump respondió que estaban realizando un complot en su contra, lo cual es cierto, pero que, digamos, este tipo de situaciones son atípicas en lo que vimos por lo menos en el siglo XX, que, digamos, la hegemonía gringa estaba más consolidada, y sobre todo en la época del neoliberalismo, que fue el triunfo de este bloque tras la caída del bloque soviético. El problema es, para ellos, pues es que se están rearticulando, están empezando a surgir otras potencias, sobre todo en el caso de China, en el caso de Rusia, en el caso de India, que les están disputando la hegemonía, mientras ellos están atrapados en su laberinto, porque, digamos, sus discusiones ahorita son abiertamente xenofóbicas, abiertamente de ultraderecha, y así como en su momento los nazis culpaban a los judíos de muchas de las situaciones que estaban viviendo. De hecho, hay por ahí algunas cosas que a mí no me dejan de sorprender, a veces cómo da vueltas la historia. Hay algunas versiones que incluso sugieren que Hitler pudo haber sido nieto de Salomon Rothschild, uno de los integrantes de la familia Rothschild en Viena, porque precisamente ahí trabajó su abuela paterna de Hitler, y, digamos, mucho de ese resentimiento que tenían los nazis en contra de los judíos tenía que ver con el control de este sector de judíos abiertamente sionistas, que son los mismos que crearon el Estado de Israel, por la manera en que Alemania había perdido la Primera Guerra Mundial, que realmente la perdió en el escritorio, no tanto en el campo de batalla, donde Hitler fue partícipe, y que, digamos, mucho de ese resentimiento se manifestó en estas políticas raciales de los nazis. Pues algo parecido está pasando en Estados Unidos, solo que aquí están completamente del lado de los sionistas, en este caso, están completamente sometidos a los sionistas. Hay incluso algunos rabinos que por ahí lo posté también en redes, en algo que descubrí ayer y me sorprendió, que incluso manejan incluso se han atrevido a decir que Donald Trump es una especie de mesías, una cosa parecida. A ese grado de delirio hemos llegado, solo que ahora el enemigo en la ultraderecha en el mundo, en el fascismo actual, son los migrantes que ellos generaron, porque al desestabilizar, al saquear, al devastar otros países y otras regiones enteras, como en el caso de América Latina, luego se sorprenden de que hay una gran cantidad de migrantes yendo hacia Estados Unidos y hacia Europa, que están, digamos, trastocando la cohesión nacional que se había construido en los últimos 3 siglos en las potencias colonialistas. Este factor migratorio que ellos crearon, desestabilizando y fragmentando, balcanizando otras regiones del mundo, pues ahora se les está revirtiendo a través de este fenómeno migratorio, que ha sido la bandera de los fascistas para tratar de construir un enemigo. Pues ahí vemos al aliado de Donald Trump, que yo no sé hasta qué punto va a seguir siendo aliado, ahora que Elon Musk se asume como el presidente no oficial, reconocido incluso por Netanyahu, y que el mismo Elon Musk
un aliado del trumpismo, pues está celebrando a los nazis en Alemania diciendo que el partido AfD, que son los neonazis, que están ganando posiciones y terrenos. Hace poco platicaba con una amiga y estaba muy preocupada de cómo los nazis están ganando terreno en la política alemana, siendo que es algo que ya se veía venir. Yo fui en Alemania en 2015 y ya era muy evidente esa tendencia que ha venido aumentando. A mí me tocó ir a manifestaciones de los nazis, por ejemplo en Leipzig, en Alemania, cuando tuve oportunidad de estar por allá, y entiendo, en ese entonces era la consigna en contra de los migrantes sirios que estaban huyendo y que estaban refugiados en Alemania, ¿no? Entonces, digamos, todo este fenómeno migratorio, que es una de las características más notorias de la política neoliberal que impulsaron estos países ricos y potencias colonialistas, pues ahora se les está revirtiendo de otras maneras, y esto explica en buena medida el auge del fascismo en estos territorios, lo cual es un síntoma de que están haciendo implosión en las potencias colonialistas por su misma dinámica de tratar de exprimir a otros a costa de lo que sea. Se les está revirtiendo, y ahora esas mismas prácticas que durante mucho tiempo ellos ejercieron se les están revirtiendo en Estados Unidos. En Estados Unidos están en un riesgo latente. Yo diría incluso que es cuestión de tiempo para que empecemos a ver fracturas ya más consistentes en Estados Unidos, y ya se están generando algunas condiciones. El último año se habló mucho del Brexit, del Texit, con toda la polémica de cómo Texas planteó independizarse de Estados Unidos como un choque ahí entre los republicanos y los demócratas en el contexto de las elecciones presidenciales. A final de cuentas, el aplastante triunfo de Trump apagó un poco esta posibilidad de un conflicto mayor, pero digamos, ya hay varios resquebrajamientos importantes dentro de la sociedad estadounidense que se están manifestando en formas como un fascismo abierto y declarado, como estos episodios cotidianos que vemos continuamente a través de redes sociales. Lo que pasa es que antes no había redes para que nos diéramos cuenta de estos fenómenos, pero me imagino que este tipo de actitudes pues eran similares en el régimen nazi de Hitler, y ahora estamos viviendo un paralelismo histórico en muchos aspectos con ese repunte que está viendo del fascismo, no solo en Estados Unidos, no solo en Alemania, sino también en Francia, con Marine Le Pen y con el dictadorzuelo Emmanuel Macron, entre otros lugares, ¿no? Entonces, digamos, esta tendencia del fascismo al alza, pues es una consecuencia del derrumbe del proyecto neoliberal en el mundo, y así hay que entenderlo. No, en Alemania, hace algún tiempo, en esas fechas que tú mencionas, efectivamente se presentaba más en las zonas rurales, ¿no? Decía, me acuerdo mucho de entrevistas en aquel entonces en zonas rurales de Alemania que causaron mucho revuelo, que dicen, es que los inmigrantes y no sé, ¿no? Muy distinto a lo que veíamos en zonas urbanas, pero como bien dices, fue creciendo ese sentimiento, no solo antiinmigrante, sino profascista en toda Europa. Hoy tenemos increíblemente en Italia a una presidenta que congenia abierta y absolutamente con el creador del fascismo, Benito Mussolini, y estamos hablando de la señora Meloni, ¿no? Que pues también es considerada una de las mujeres más poderosas del mundo, según, si no me equivoco, la revista Forbes. Y efectivamente, esto que acabamos de presentar aquí en Sin Censura son vestigios o pruebas del fascismo del libro de texto en nuestros restaurantes, en las calles, en las iglesias, en todas partes. Algo que, como bien dice Manuel, bueno, pues supuestamente combatió Estados Unidos, pues no tanto. Los fascistas del mundo, específicamente el Partido Nacional Socialista de 1930, se inspiró en muchas de sus políticas, en políticas que ya existían aquí en Estados Unidos. La eugenesia nazi está completamente inspirada en la eugenesia estadounidense. Aquí se creó, aquí en Estados Unidos, a nosotros mexicanos nos esterilizaron durante mucho tiempo en California, por ejemplo, para evitar que nos reprodujéramos. Si usted no sabía eso fue una política creada aquí en Estados Unidos que los nazis vieron como una situación fantástica. Pues bueno, vamos a tener mucho trabajo para combatir este tipo de estructuras acá en Estados Unidos, donde, insisto, pues claro que existe
de alguna u otra forma, en algunas personas, el pensamiento progresista, y hay que luchar por este país que también es nuestro. Somos casi 40 millones de mexicanos aquí, o personas de origen mexicano. Luchemos, no dejemos que llegue el fascismo. Y querido Manuel, pues insisto en felicitarte, en desearte lo mejor de lo mejor para el 2025, en agradecerte por ser parte de este equipo. Te pido también que por favor nos compartas tus redes sociales. Mucha gente que te escribe, que está interesada en comunicarse contigo en redes sociales. Por favor, compártenos tus redes sociales. Muchas gracias, Toño. Pues sí, a final de cuentas, estas políticas de esterilizar a la población, pues también las ha practicado Estados Unidos en Guatemala, entre otros espacios, ¿no? En años relativamente recientes. Pero bueno, pues ahí estamos como Manuel H. Borbolla en Twitter X, digamos, donde vacío buena parte de la información que voy documentando, a veces un poco dispersa, y ya la trato de ir juntando después en trabajos un poco más grandes, pero digamos es buena parte de mi archivo, ahí el Twitter X. Y estamos también en Manuel Hernández Borbolla en Facebook, donde publico ahí cosas un poco más largas. Y estamos por reactivar las transmisiones en YouTube. Todavía no sé muy bien cómo lo vamos a hacer, pero sé que en algún momento de 2025, de principios de 2025, todavía tengo que ver unas cosas de horarios y demás, pero vamos a reactivar las transmisiones del canal porque estos tiempos así lo están ameritando. Entonces ahí los invito a que se suscriban precisamente para hablar de estos temas que son altamente censurables en redes sociodigitales, pero que es muy necesario porque si no, o sea, si no lo hacemos nosotros, pues ¿quién lo va a hacer, no? Entonces vamos a tratar de dar la pelea por ahí, a pesar de que nos cierren las cuentas y estas cosas que uno ya está bastante acostumbrado, pero por eso pues invito a la gente a que nos echen la mano ahí suscribiéndose al canal de YouTube de Manuel Hernández Borbolla, que estaremos próximamente reintegrando y relanzando las transmisiones en el canal. Muchísimas gracias, Toño. Pasa un feliz año nuevo. En compañía de tus seres queridos, igual a toda la audiencia de Sin Censura. Ahora sí que la última y nos vamos, y ya nos estaremos viendo por acá en 2025, a ver qué nos depara 2025. Va a ser un año intenso, como han sido los últimos, pero tengo la confianza de que a pesar de las resistencias, las adversidades, todo terminará resolviéndose para bien. Entonces, muchas gracias, un abrazo a toda la audiencia y que pasen un muy feliz año. Oh, de tu parte, con mucho gusto, y de verdad es siempre un honor y un privilegio platicar contigo aquí, Manuel. Muchas gracias. Los deseos son absolutamente mutuos. Ahí tiene usted al periodista independiente Manuel Hernández Borbolla, aquí en Sin Censura. Ya ve también a él se enfrenta a problemáticas en cuanto a los bloqueos, como acá en Sin Censura. Bueno, pues es la batalla cultural de la que habla el Barbaján de Salinas Pliego. Muchas gracias, amigo. Nos vemos, bye bye, pásenla bien.